Imagina perder todo lo que amas y aún mantener la fe. Este no es solo un relato antiguo, es un viaje emocionante que desafía nuestras creencias más profundas. Descubre los misterios de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable y aún así se mantuvo firme. Quédate con nosotros y ve cómo esta historia milenaria todavía resuena poderosamente en nuestras vidas hoy. Job era una persona íntegra y justa, siempre comprometida con vivir una vida moral y tenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Este hombre era irreprochable y honesto, temía a Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de siervos. Era considerado el más grande entre todos los habitantes del Oriente. Los hijos de Job solían celebrar fiestas en sus casas en sus cumpleaños y los invitaban a comer y beber con ellos. Después de un periodo de celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para ellos. Temprano en la mañana, ofrecía un holocausto por cada uno, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica habitual de Job, como se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, recorriendo la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? Replicó Satanás. ¿No has puesto una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños se extienden por toda la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás son narrados en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que si se le permitiera afligir a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta afirmación, pero prohibió que le quitara la vida. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y severamente te maldecirá en tu rostro, dijo el Señor a Satanás. Muy bien, todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas la mano sobre él mismo. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y. Job recibió 4 noticias en un solo día informando que sus ovejas, siervos y 10 hijos habían muerto como víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Mientras tanto, los hijos e hijas de Job estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando llegó un mensajero a Job y le dijo que los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando los sabeos los atacaron y se los llevaron. Mataron a los siervos a espada, y yo fui el único que escapó para contarte esto. Mientras aún hablaba, llegó otro mensajero y dijo que el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los siervos, y yo fui el único que escapó para contarte esto. Luego llegó otro mensajero, los caldeos formaron 3 grupos de ataque y dieron un ataque sorpresa a los camellos, llevándoselos. Mataron a los siervos. Espada y yo fui el único que logró escapar para informarte.
Mientras aún hablaba, llegó otro mensajero diciendo que tus hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor cuando de repente un fuerte viento vino del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa. Se derrumbó sobre ellos y murieron. Yo soy el único que escapó para contártelo. Estos eventos trágicos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. En su luto, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y, postrado en el suelo, adoró, diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor en todo esto. Job no pecó ni atribuyó falta alguna a Dios. Esta respuesta de Job se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás aparece nuevamente en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job sufre terribles llagas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo para que maldiga a Dios y renuncie a la vida, pero él se niega y trata de soportar sus sufrimientos. Dos tramas se entrelazan. Hábilmente entrelazadas, una celestial y otra terrenal. Los acontecimientos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, al igual que la guerra en la tierra. Inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como en el libro del Apocalipsis, Elifaz, Bildad de Zofar, 3 amigos de Job, llegan para consolarlo. Se sientan con él en silencio durante 7 días en respeto a su luto. Job habla en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, que anteriormente consolaba a otros, ahora admite que nunca fue realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que él cometió y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Zofar concuerdan en que Job debe haber cometido algún mal para provocarla. La justicia de Dios y argumentan que él debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que recibió. Job reacciona a cada uno de estos comentarios, irritándose tanto que llama a sus simpatizantes. Job llama a sus amigos médicos inútiles que encubren su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han oído y entendido eso, ¿qué sabéis vosotros que yo no sepa? No soy inferior a vosotros. Pero desearía hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, vosotros me difamáis con mentiras, todos vosotros sois médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas según sus acciones cuando podría corregir o perdonar fácilmente esos actos. Job queda perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras, ya que Dios no se deja engañar.
Asimismo no es suficiente para defender su caso ante Dios. Job anhela por alguien que pueda mediar entre él y Dios para que no sea condenado al Seol, el mundo de los muertos. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad, como expresa en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y se vuelve amargado, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que prosperen los malvados mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios interviene en el diálogo divino de la primera ronda. Durante sus discursos, Job pidió a Dios 36 veces que hablara con él. Ahora su deseo es atendido. En las dos ocasiones en que Dios habla con Job, esto sucede en medio de una tormenta. Hay cierto humor en la forma en que Dios se dirige a él. Se le recuerda a Job que es el creador de todo. Dios repasa su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job está en posición de juzgar, diciendo que es impertinente para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job se siente muy pequeño eventualmente. Job responde, soy indigno, ¿cómo puedo? Job admite que ni siquiera sabe cómo responderle, pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más, Job 40, 4-5. Dios restaura a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron correctamente sobre Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Lo notable en las 2 rondas de diálogo de Dios con Job es que aún no responde a las preguntas de Job ni le cuenta sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo porque Dios tenía sus razones para permitir que sufriera. Debemos tener en cuenta una diferencia aguda entre la comprensión judía de este libro y la cristiana. El judío de los tiempos del Antiguo Testamento no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sentía que la justicia de Dios debía ser vista en esta vida, ya que tanto las personas buenas como las malas iban al mismo destino, el Seol, lugar de existencia sombría donde los espíritus partidos dormían. Los cristianos, por otro lado, tienen un punto de vista completamente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la visión más amplia del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. Consecuentemente, hay solo insinuaciones de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento, Job declara que encontrará a Dios después de su muerte, pero este no es un tema recurrente en el libro y no tiene idea de cómo sucederá. El libro de Job tiene 2 tramas principales, la trama divina y la terrenal. El libro comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era informar sobre los pecados,
Él era el fiscal de Dios que viajaba por la tierra para informar a Dios sobre cómo eran los seres humanos en la época de Job. Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Él creía que las personas solo amaban a Dios por lo que Él podía proporcionarles. Así, ocurre un debate entre Dios y Satanás, con Satanás argumentando exactamente eso. Dios pregunta a Satanás si ha encontrado a Job en sus viajes por la tierra. ¿Job me ama? Porque me ama, no por ninguna bendición que haya recibido, afirma Dios. Este encuentro nos enseña verdades valiosas. Sobre Satanás, primero sugiere que él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ya que no está dotado de la omnipresencia de Dios. La trama humana, el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro porque por qué Job está sufriendo más que otras personas es la cuestión central abordada. Existen dos puntos de vista. A. Los amigos están convencidos de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. B. Job está seguro de que no está pecando y protesta su inocencia. El intercambio está lleno de suspense porque el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de dos tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el cuadro completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Debe ser muy difícil defenderse cuando se está en tanta miseria. Además de la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta más grande: ¿puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece estar saliendo mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esto aclara la importancia de este tema. Fue una confrontación física. Estaba cubierto de heridas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y en un dolor cruciante. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un paria social. Las personas caminaban por el otro lado de la calle en lugar de hablar con él. Mientras se sentaba en la pila de cenizas en el extremo del pueblo, incluso los adolescentes se reían de él mentalmente. Enfrentó el dolor mental de no saber por qué estas cosas angustiantes le estaban sucediendo. Especialmente porque parecía no haber nada en su pasado que indicara esto. Espiritualmente, su angustia era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía alejado de Dios. Job clamaba, suplicaba a Dios que se manifestara, que hablara con él e incluso que discutiera con él. Esta fue la verdadera y más aguda agonía. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejos e indiferente. Sin embargo, cuando Job finalmente pudo hablar con Dios, las cosas no sucedieron como estaba planeado. Para los cristianos, el libro de Job puede ser visto en el contexto del Nuevo Testamento. Un Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntando: Dios mío, ¿por qué?, así como con Job. Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. 2. El cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte y que los problemas del sufrimiento no necesitan resolverse en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job se agregó un versículo adicional que afirma que Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reclamación final de Job. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos.
Habrá un día de juicio en el que Jesús se sentará como juez y todas las personas, malvadas y piadosas, que hayan vivido estarán ante su trono para ser juzgadas según sus acciones en vida. Entonces, todo por lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una reivindicación pública de justicia. Acabamos de explorar las profundidades de la historia de Job, un viaje de fe, sufrimiento y redención que toca el alma y desafía nuestra comprensión. Si te has sentido inspirado, intrigado o incluso cuestionado, sabes que hay mucho más por descubrir. Cada historia que compartimos aquí es una nueva oportunidad para mirar hacia dentro de nosotros mismos y hacia el mundo que nos rodea. No pierdas ni un momento de estas fascinantes exploraciones. Inscríbete ahora. Dale me gusta si te conectaste con la historia de hoy y comparte en los comentarios cómo te impactó. Y no olvides compartir este video con alguien que, al igual que tú, ama desentrañar los misterios de la vida y la fe. Juntos, continuemos este viaje de descubrimiento e inspiración. Gracias por mirar y hasta la próxima.